Alright, bienvenidos a Bunker Político, el podcast más provocativo de México. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Hoy hablaremos de la tragedia que sucedió allá en Ciudad Juárez, donde los migrantes que murieron ahí en el incendio. Creo que se debe de analizar la situación para obviamente prevenir esto en el futuro, pero entender en el contexto de la mala situación política, las malas decisiones políticas que se han dado tanto en Estados Unidos como en México, que provocaron esta tragedia. Y obviamente daré mis opiniones sobre este tema y sí pondré culpabilidad de los hechos, porque yo creo que se debe de señalar la culpabilidad en este tipo de situación, porque se deben de tomar cartas en el asunto y se debe de prevenir, y no simplemente de las autoridades que asignen culpabilidad o se deshagan de la culpabilidad, de la responsabilidad y aceptar errores en sus acciones. Sabemos que eso no va a suceder porque, así es la política. Ok, alright, entonces, y también vamos a arreglar un poquito la luz, creo que tenemos mucha luz hoy. Alright, ok, empecemos, let's go! We are back. Yo soy Ignacio Rey Cruz Lara. Este es Bunker Político, el podcast más provocativo de México. Ok, tema número 1. La tragedia que sucedió allá en la frontera mexicana. A estas alturas ya ocurrió, ya hay nada que se puede hacer para las víctimas. Entonces vamos a jugar un poquito el juego de echar culpas. Porque, a estas alturas ya no se puede hacer nada, entonces hay que, analizar, investigar, ver los antecedentes de cómo se pudo haber dado algo así en un campamento de migrantes, ¿no? Whatever. De como los quieras llamar. Yo personalmente le pongo la culpa a dos personas. No personas, sino... ahorita lo explico. A dos países, tanto México como Estados Unidos. Y obviamente en culpables secundarios o ya más atrás serían los países de donde son esos migrantes, sea Centroamérica o más allá. Pero principalmente aquí la culpa debe de caer sobre los hombros del gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Empecemos con gobierno de Estados Unidos. En la administración de Trump claramente le dijo a todos los migrantes, ni vengan, porque no los vamos a dejar entrar. Así de fácil. Ni vengan porque no van a entrar. Ya ahora sí vamos a proteger nuestras fronteras y no vamos a estar dejando entrar a todo mundo como los demócratas.
Así de fácil. Y digo, y además vamos a poner una barda, un muro, para que sea aún más difícil para ustedes cruzar a Estados Unidos. Esa era, yo creo que la política correcta para por lo menos detener esa invasión que viene del sur hacia Estados Unidos. Y es una invasión. O sea, ustedes lo pueden ver desde muchos puntos de vista. Yo lo veo como americano, norteamericano, estadounidense, para ser específicos. Y los de México, la gran mayoría de la audiencia lo va a ver como mexicano. Digo, bueno, son mexicanos, no hay oportunidades en México para estas personas y ellos quieren ir a buscar una oportunidad. Ok, eso en ese sentido es válido, pero eso lo vemos en un momento. Pero desde el punto de vista de un norteamericano, este tema es complejo, complejísimo en el sentido de que no se trata nada más de, ok, que vengan, van a trabajar en el campo, en restaurantes, o sea, van a tomar trabajos que la gran mayoría de americanos como yo, pues no vamos a estar compitiendo con ellos ni en lo más mínimo. Ok, por un lado, ese argumento está bien. Pero por otro lado, para gente que trabaja, para gente que paga impuestos, para gente que está en una ciudad donde hay mucho migrante, este tema es un poquito más complejo, porque ahora los distritos de escuelas gastan muchísimo más, porque hay muchísimos niños migrantes, que o sea, sus papás los trajeron a Estados Unidos, y ese es un gasto que anteriormente no se calculaba. Y cada año hay más y más y va creciendo el gasto. Y pone en muchos problemas la educación de los niños que ya están en las escuelas, de los que son ciudadanos, residentes. Por un lado. Por otro lado, los impuestos de la ciudad. O sea, cada vez las ciudades en Estados Unidos se dedican a sacarle lana a la gente. Ok, impuesto para esto, impuesto para el otro, o sea, y más California, ¿eh? California, no, o sea, le quiero sacar sangre a una piedra, honestamente. De tanto el intento de sacarle dinero a la gente. Ahora, está bien en un sentido que se cobren impuestos si hay mucho ingreso, pero también hay un límite y también hay una responsabilidad del gobierno en qué se está gastando ese dinero. Y en muchos estados como California, Nueva York siendo otro, y todos los estados demócratas, o sea, invitan a los ilegales a entrar a sus estados. Básicamente les ofrecen un montonal de cosas, los dejan estar ahí ilegalmente, contribuir, por decirlo así, a la economía estatal, porque a final de cuentas los dejan votar. Y si los demócratas no respetan lo que es una frontera y quieren que todo el mundo entre para que voten por él y voten por ellos, porque les están prometiendo un montón de programas sociales, los están dejando quedarse ilegalmente, no los están persiguiendo en el estado, sus hijos reciben una educación de primera, o sea, 1000 gastos que los ciudadanos estamos cubriendo. Digo, eso en cuestiones de justicia social para la persona pagando los impuestos no se vale. Porque ahora, por ejemplo, si yo tuviera hijos en el distrito educativo de X municipio, en el distrito educativo, pues ahora mis hijos están en salones más llenos. Ahora los recursos de la escuela se tienen que ir para maestros y programas que se dediquen a enseñarles a estos niños inglés. Y eso, aunque suene superficial, no lo es. Son gastos millonarios. Millonarios porque a los demócratas, a los distritos educativos, les encanta gastar dinero.
y dinero de los contribuyentes. Y eso es simplemente una carga de impuestos más, de servicios de menos calidad para los contribuyentes. Entonces eso no se vale. En gran aspecto no se vale. Ahora, también eso es nada más lo social y eso se escucha bueno, o sea, digo, no es gran problema ese tema, ¿no? Ok, o sea, puedo decir, digo, a final de cuentas, qué bueno que estos niños migrantes tengan un espacio donde les esté dando una educación, porque en su país no se lo están dando. Eso definitivo. Y sí, y digo, las escuelas en California, en el resto de Estados Unidos, o sea, tienen programas de comida y los niños de bajos recursos no pagan. Y la verdad sí es bastante bien para el niño, para que tenga un ambiente y un desarrollo personal a su máximo bajo sus condiciones, ¿no? Y esos programas están desde los 70s, o sea, 70s, 80s, con Reagan se bajaron un poquito en California. Pero son programas que existen desde hace mucho tiempo y en todos Estados Unidos y principalmente en California. Ok, pero también está el problema más allá de la escuela. ¿Y cuál problema es eso? Pues el crimen. Entran los de Mara Salvatrucha. Like, esos cuates son de lo peor, de lo peor. Hay incidentes en varias partes del país, Estados Unidos, que dices, ¿cómo es posible que la gente sea tan salvaje, tan... o sea, es impresionante el nivel de violencia que han traído a Estados Unidos. Impresionante. Eso es por un lado. Entonces tienes más crimen, tienes pandilleros. O sea, si de por sí California y Nueva York tienen un chingo de pandilleros, ahora tienes más y vienen de otros países, son ilegales. Digo, una cosa es que sean pandilleros y que sean americanos, o sea, del país, y otra cosa es que tengas ilegales y sean pandilleros en el país. Ok, y por un lado, ahí tienes pues las víctimas de asesinatos, de robo, de violencia, de whatever. Tienes la venta de drogas incrementa, tienes más uso de drogas, tienes todo tipo de conflicto entre estas bandas, o sea, los MS contra los que ya están allí o los mismos MS por territorio, whatever. O sea, se convierte en un caos violento ya en las vecindades donde viven estas personas. Ok, eso es, o sea, la violencia directa. Pero ahora, como hay más violencia, hay más crimen, hay todas estas cosas, entonces obviamente los meten a la cárcel. O sea, cuesta más dinero de proteger la ciudad, tienes que tener más elementos, tienes que tener más recursos y eso gasta más la ciudad en estas cosas. Entonces le estás quitando dinero a la ciudad para mejorar, por ejemplo, el desarrollo económico, para baches, para nuevas áreas, whatever. O sea, todo mucho dinero que se podría estar utilizando para mejorar la ciudad, se está utilizando para que no sea más violenta. ¿Me explico? Bueno, entonces entran estas personas al sistema jurídico del Estado o federal, otro gasto ahora en los juicios, ¿no? En las cortes, como se llaman, en Estados Unidos. Ok, todos esos gastos. Y luego a los que son enviados a la cárcel, ¡boom! Otro mega gasto. Ahora, y estoy de acuerdo que en Estados Unidos uno de los intereses principales es tener más gente en la cárcel, porque las cárceles estatales y federales son grandes negocios para el gobierno y para los que son los dueños de las cárceles, a las empresas. Entonces, digo,
eso es mala onda porque mucha gente tiene que morir y sufrir violencia porque los están dejando cruzar a la frontera y estar en el país y luego, o sea, entrar al sistema penitenciario y, o sea, es otro nivel de fraude que ahorita ni nos podríamos meter mucho en eso, pero existe. Tanto los republicanos como los demócratas son culpables de esto. Pero los demócratas y la gente de las cárceles, que son los grandes ejecutivos, tienen su cabildeo para no bloquear la frontera, para que entre más criminal y los metan a la cárcel y ellos tengan las cárceles llenitas de personas para que el gobierno federal les siga pagando todo lo que el gobierno federal paga para estas cárceles y gobiernos estatales, obviamente. Entonces, es complicadísimo el tema, mucho que ver con malas políticas influenciadas por intereses económicos, por políticas liberales de los demócratas y por el neoliberalismo de la gran mayoría de los republicanos y los demócratas en este esquema de cárceles. Ahora, cuando Trump entró, Trump no era este tipo de republicano. Trump siendo mil millonario, o sea, tiene muchísima lana este señor y toda su vida ha sido un empresario exitoso en desarrollo. Eso nadie lo puede negar. Y luego se metió a cuestiones de televisión y desarrollo y luego logró la presidencia. Y es un fenómeno porque cuando él dijo, a ver, voy a ser republicano y porque esos son los temas que a mí me interesan. Y además, esos temas él los había estado hablando desde los 80s, que yo me acuerdo. Él salía en programas, en entrevistas, desde los 80s, cuando era o sea, un empresario así, buscando publicidad para sus proyectos. Siempre hablaba de esos problemas del país, o sea, tanto que la competitividad del país estaba en los suelos, estaban mandando todo a China en ese entonces, y sí, apenas empezaba toda la manufactura hacia China, que las empresas son y los políticos son una corrupción tremenda y que se debe eliminar eso y que se debe de cuidar y proteger las fronteras para en ese entonces reducir la entrada de droga al país. Cosas que ni los republicanos ni los demócratas les interesaba y ahora tenemos este mega problema de drogas en la frontera. Tenemos el mega problema de inseguridad por todo lo que entra. Tenemos la mega filtración o cero seguridad de la frontera donde todos los que quieren entrar, entran. O sea, ilegales, drogas, equivale a violencia, cero protección, un país más inseguro, más impuestos, educación de menos calidad para los niños. Y yo hablo de los niños de clase media para abajo que están allá. Si de por sí la tienen mal por ser, o sea, los de abajo, clase media no tan mal. Pero, digo, los profesores tienen ahora menos tiempo para ti, las clases están más llenas y tu distrito educativo tiene más recursos para que tú puedas desarrollarte mejor, o sea, como alumno de esa edad. Entonces, una serie de cosas. Y cuando Trump se echó a esta gente encima, cuando él dijo, vamos a poner un muro, porque con un muro podemos proteger mejor la frontera, reducir la entrada de ilegales, reducir la entrada de drogas, reducir la trata de personas. O sea, yo honestamente pensé que, bueno, yo creo que todos los republicanos, mínimo, y una gran parte de los demócratas van a estar a favor, porque es proteger la frontera, o sea, nuestra frontera estaría protegida. Y esto no tiene nada que ver con la relación México-Estados Unidos, porque a final de cuentas, lo que uno hace en su territorio es lo que quiera hacer. O sea, eso se llama autonomía. Por eso México siempre lucha con su concepto de somos autónomos y no vamos a permitir que Estados Unidos esté en nuestro territorio. Ok, válido. Entonces, si Estados Unidos quiere poner un muro
para bloquear toda la entrada que viene de México, que México no está haciendo nada para prevenir. Entonces, ¿de qué se quejan? O sea, no se pueden quejar de nada en ese sentido. Entonces, Trump pone esta propuesta y de inmediato un montón de republicanos, todos los liberales demócratas, no querían el muro, que es que les iba a costar mucho. O sea, el muro hubiera costado $5,000 millones. En los últimos programas inútiles de los demócratas últimamente y los republicanos han gastado $800,000 millones, $5 trillones cuando estaba todo lo de COVID y todo el dinero que regalaron. Y regalaron un montón de dinero, casi $2.5 trillones a empresas grandes que ni lo necesitaban. O sea, es esta cantidad gigantesca de que en total llegaron a ser $7 trillones en gastos inútiles después de COVID, que llevó al déficit nacional de 21, 22, 23 en ese entonces, a hoy en día que está a 31, 32 trillones de dólares en deuda el país. Entonces, el dinero no era el tema. Los Estados Unidos puede gastar lo que quiera y lo gasta y no, o sea, quitarle un pelo a un gato, honestamente, porque pues, digo, ellos mismos imprimen el dinero, que es la reserva del mundo, y nunca se va a devaluar como se devalúa cuando imprime Venezuela, cuando imprime México o cualquier otro país europeo. Es completamente diferente el concepto. Entonces, $5,000 millones no era nada para poner un muro, pero no querían, porque las industrias de las cárceles, los que tienen intereses con ilegales en el país, con drogas en el país, con todo lo relacionado con este influjo de gente que va entrando, que les genera a ellos votantes en sus distritos, pues eso no iban a ir en contra, porque es como que es su corrupción, pero indirecta, ¿me explico? Entonces, casi todos estuvieron en contra de la propuesta del muro. Pero, eso es como que la primera parte de la historia. Ahorita vamos a la segunda parte. Alright. Esta segunda parte es la parte que le corresponde a México. Ahora, la política de México, desde siempre, ha sido obviamente dejar a todo mundo circular, porque digo, derecho constitucional, circular a donde quieras en el país. Y eso incluye irte a la frontera, cruzarte y que Dios te bendiga. Entonces, la política migratoria, o como se llame esa política interna en México, es parte del problema. Porque toda la corrupción en México, todos los malos políticos, sería casi todos, diría todos, bueno, 99.9%, ellos ven la migración como parte de su política social, la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque como no tienen ninguna capacidad técnica para resolver sus economías y atender las necesidades de las gentes, salvo crear programas que papá gobierno pague, entonces, y este es análisis mío desde hace muchos años, gran parte de la política social en México, sea gobierno estatal o gobierno federal, es que se vayan a Estados Unidos y allá hagan su vida, manden dinero a sus familiares, y esta gente que son los beneficiarios de ese dinero, pues van a vivir un poquito mejor y no le va a costar al gobierno. Es lavarse las manos, no poderles o no querer ofrecerle nada a la gente en términos de resolver sus problemas.
económicos, creando realmente economía a nivel local, y que se vayan al extranjero a ver cómo les va, y la gran mayoría obviamente van a entrar a Estados Unidos y van a mandar dinero a México, y eso representa grandes entradas para México. Digo, AMLO inclusive hoy en día presume de todas las divisas que regresan a México por medio de lo que mandan los migrantes. Ahora, más alto las divisas para mí representa más grande el fracaso del gobierno, porque es evidente que más y más gente se va, tienen que mandar más y más dinero para sostener a sus familias, porque están tan jodidos, porque el país está tan jodido, que no, el gobierno está tan jodido y los políticos están tan jodidos que no han podido resolver el problema de desarrollo económico desde hace siempre. Unos cuantos amigos de los gobernantes son los que hacen el dinero, son los empresarios. Digo, en México las ratas son empresarios, se creen empresarios. Seas quien seas, a nivel Carlos Slim, a nivel constructor en un municipio, sin papá gobierno, sin las influencias de gobierno, ninguno de ellos sería ese gran empresario que presumen ser. Ninguno. Digo, veo hoy en día a Carlos, no a Carlos Salinas, a Ricardo Salinas, el de Azteca, ya están casi en bancarrota. Televisa está en lo mismo, o sea, en el sentido de que sus entradas han bajado. La diferencia, yo creo que en Televisa, es que no tenían tanta deuda como TV Azteca. Entonces tienes un ambiente jodido en México, y duela a quien le duela, esa es la realidad, donde la gente se tiene que ir y el gobierno espera que se vayan, porque no tienen respuesta a este problema. Yo me acuerdo cuando colaboraba en desarrollo económico en el gobierno del estado de Hidalgo, tanto como en la Secretaría de Desarrollo Económico como asesor del gobernador. No querían escuchar propuestas o política pública, propuestas de política pública de desarrollo económico que involucraría el desarrollo de ¿cómo se llaman? De economías de escala en su estado. O sea, que el estado escoja una industria, algo, y lo desarrolle, para crear más industria sobre eso y ser como que el punto de enfoque de una industria en particular, y luego expandir a otras industrias, etc. Yo me acuerdo en ese entonces, hace muchísimos años, una cosa era entretenimiento, o sea, producción de cine, era gaming, era el futuro de tecnología, que hoy en día, imagínate cómo estaría eso. Cosas de desarrollo de bienes raíces relacionado con extranjeros, porque México, siendo el país donde más ciudadanos norteamericanos viven, nadie en un proyecto congruente ha enfocado a crear comunidades para ellos en ese sentido, ¿no? Digo, por ahí va la idea. Y cosas relacionadas con tecnología y desarrollo, y formar a la gente adecuadamente. O sea, es un poquito más complejo que eso, pero a final de cuentas, lo único que les importa a los gobernantes es atraer inversión extranjera. Digo, eso suena padre, eso suena relevante, pero no lo es. México ha estado trayendo inversión extranjera desde hace 100 años. Ve cómo está México. O sea, donde hay más concentración de fábricas son maquiladoras. La gente vive decentemente, pero no les ha cambiado la economía a México, la vida a nadie, en el sentido de que, wow, qué trabajo, o sea, ya soy de clase alta económicamente. No, o sea, mira, te mantienes, o dependiendo en qué rango estés en la maquiladora, y que la gran mayoría son, digo, trabajadores desechables,
que básicamente te mantienen para que no te mueras de hambre. Y los más arribita, digo, pues es ok, digo, whatever, o sea, algunos ganan más que otros, pero al final de cuentas no es nada de gran relevancia. Y eso era su tirada, siempre ha sido su tirada. Inversión extranjera, inversión extranjera. No, o sea, inversión extranjera no te va a resolver nada. Ve China. China es la economía número 2 del mundo, es la maquiladora del mundo, pero su gente en estas fábricas, estas ciudades fábricas, no vive mejor que los que no están en esas fábricas. O sea, viven una vida jodida, jodida. O sea, trabajan 18, 20 horas al día, están bajo constante presión. Es como antes en las haciendas que los peones tenían que gastar el dinero en la tienda de la hacienda, ¿no? O sea, y te vendían todo carísimo. O sea, algo así es la industria maquiladora de China. En México es algo similar en el sentido de que los trabajadores son desechables, o sea, y circula muy rápido el trabajador en una fábrica de esas. O sea, entra y sale en un ciclo muy rápido. Entonces, no se quedan porque es una friega. Prefieren arriesgar sus vidas e irse al norte y estar en California, Estados Unidos, o sea, donde sea, que en México. Y eso habla mucho del país. Entonces, tienes todo esto que es mala política pública, malos gobernantes, facultades al municipio, a los estados, limitadas para crear el desarrollo económico. Tienes gobernantes que nada más quieren robar. Tienes gobernantes que no entienden desarrollo económico. Tienes gobernantes que nada más usan los términos de desarrollo económico para proponer cosas que nunca hacen. Y todo el resultado de estos malos políticos, este mal gobierno, o sea, no hablo mal gobierno de ahorita, o sea, yo hablo de mal gobierno de siempre en México, y el PRI tiene muchísima más culpa que los del PAN y Morena hoy en día. Porque esta cultura viene desde el PRI, obviamente. Entonces tienes todo eso y no se ha resuelto nada porque eso no sirve. O sea, esos gobiernos, gobernantes, estructura de gobierno, administración pública, no sirve. O sea, y aún está así. Entonces yo, por cierto, a los que son candidatos del partido que sea, yo les ofrezco mi asesoría en desarrollo económico. Con mis contactos en Estados Unidos, con todo lo que es desarrollo económico, tecnológico y moderno, y no nada más enfocarte en fábricas, de traer inversión a tu municipio, yo con gusto les ayudo. No me importa del partido al que pertenezcas, porque a final de cuentas, si uno puede entender las limitaciones al desarrollo económico, pueden en teoría resolver, o sea, eliminar esos problemas que limitan el desarrollo económico y crecer. Ahora esto requiere de, obviamente, legislación a nivel estatal y legislación a nivel federal, que, digo, se tiene que empezar por algún lado, pero el punto es tener claro lo que las condiciones, tanto en el municipio como en el estado, deberían de ser para impulsar ese desarrollo económico. Y en qué industrias enfocarte. No nada más decir, quiero inversión en el municipio. O sea, eso y nada es casi lo mismo. Porque cualquier inversión que sea, y digo, no van a ser todas como Tesla, por ejemplo. Y aún las de Tesla, mucho de eso a lo mejor sí va a ser transformador para las personas que trabajan adentro de Tesla, pero no va a transformar la economía del estado ni el país, porque al final de cuentas va a trabajar muy poca gente ahí. Pero digo, la persona que es el intendente ahí, digo, a lo mejor Tesla les paga un poquito más, pero no creo. O sea, les va a pagar lo que es el costo típico o el salario típico para este tipo de empleo. O sea, no va a ser
transformador en ese sentido. Entonces la gente va a ganar en relación a lo que ya podrían ganar en México. O sea, no es que Tesla va a llegar y les va a ofrecer salarios al triple de lo que típicamente gana ese nivel de trabajador. O sea, no. No. Bueno, entonces, estas políticas mexicanas, y más últimamente con AMLO y Morena, que han dejado a toda esta gente del sur de México cruzar el país y ocuparse en la frontera, también es gran culpable de lo que pasó allí en ese campamento de migrantes. Porque si desde un principio no los dejarían a estos ilegales, porque muchos vienen de otros países y a lo mejor unos son de México, pero no hay orden en decir, no, aquí no se pueden acampar, es peligroso, porque son puras, o sea, situaciones que no están reguladas y todo el mundo está ahí viviendo y quién sabe cómo esté la situación en términos de higiene, salud, etcétera, y seguridad, en este caso por el incendio. Entonces también la política nacional, la política estatal y municipal, que no hizo absolutamente nada para quitar a esta gente de allí y regresarlos a sus países, los que no son de México, y a los otros regresarlos a sus estados o a donde sea, pero no estar ahí en un campamento improvisado. Digo, no es el DF donde se pueden ir al cerro y hacer sus casitas, ¿no? De campaña o de así, de tablas o whatever. Digo, ven al DF. O sea, la misma política del DF donde permites que te vayas al cerro, a donde sea y poner X tipo de casita. Ahí está. ¿Y qué hace México? O sea, odio el DF para entrar. O sea, a donde sea, de la parte lujosa hasta el lado feo. Hate that place. Porque es un caos. Es un caos. Y el DF es un reflejo del país y la política nacional. Es un caos total que no resuelve nada. Nada y ni quiere resolver nada porque la gente que está al frente no sabe resolver nada. Todo es grilla, todo es robar, todo es incapacidad intelectual, todo es una estupidez política. Entonces, tienes a esta gente que ni debería de estar ahí. Digo, a estas alturas, ¿qué importa? ¿No? Ya están muertos. Pero el punto es que desde un principio no se hubiera permitido estar ahí. Entonces, ¿quién nos permite estar ahí? Gobierno federal. Entonces, gobierno federal es tan culpable como gobierno de Estados Unidos. Esta política de haberlos dejar cruzar en caravana y todo ese rollo, porque digo, cuando entró Biden, dejaban a todo el mundo entrar, por eso venían esas caravanas. Era un desastre, y luego México dejándolos cruzar, o sea, digo, a lo mejor ahí los Estados Unidos dijo, déjalos cruzar porque los queremos que entren, ok, digo, eso siempre es posible. Pero al final de cuentas, solo refleja que México es un títere de Estados Unidos. Y siempre lo ha sido. Aunque lo nieguen, siempre ha sido. En cuestiones de política regional. O sea, sí, México es autónomo, pero autonomía no quiere decir que puedes hacer lo que te dé la gana. Por lo menos no para un país pequeño. O sea, para un país grande sí. China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra tal vez. Ok, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero nada más. Nada más. Todos los demás podrán ser autónomos. Pero eso no quiere decir que tus acciones no tienen consecuencias. Y en México las consecuencias han sido el subdesarrollo. O sea, por más presión que les ponga a Estados Unidos, México siempre como que se resiste, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Pero nunca ha aceptado a Estados Unidos ser su vecino, estúpidamente. Y nunca se ha acercado suficientemente bien, corregido su país para que lo acepten, para que sea una integración económica real. Vean Canadá. Canadá es primer mundo. ¿Ok? Canadá, desde un principio, la Segunda Guerra Mundial, y esto lo menciono en mi libro,
entraron a la Segunda Guerra Mundial, pelearon, ¿y cuál fue el resultado? Lana, hijo, lana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo, ok, todos los que nos ayudaron a pelear van a beneficiar en esta época de posguerra. Y así fue. México jugó tanto del lado de los rusos, de los nazis, como del lado de Estados Unidos. Estados Unidos dijo, verga, hijo. O sea, terminando esta guerra, tú te vas de chalán. Y así ha sido desde ese entonces. México ha sido el chalán de Estados Unidos y Estados Unidos le saca lo que puede, le da algo para que se sienta que logró algo, pero ve. O sea, tanto crecimiento en Estados Unidos en los últimos, que la guerra terminó en 45, ya estamos en 2020, 2024, son que 60... 70 y tantos años. ¡Ah! Y ve Canadá, ve Canadá, ve Canadá, ve Canadá, ve a México. O sea, así de simple. Entonces, la política mexicana que permitió, digo ya regresando al tema, la política mexicana que permitió a todos estos migrantes cruzar ilegalmente sobre México e irse a la frontera es tan culpable por la muerte de estas personas, no, migrantes, no sé cómo llamarles, si eran mexicanos, digo, eran mexicanos, pero digo, su intención fue entrar a Estados Unidos, inmigrantes, ilegalmente. Entonces eso es el tema de eso, ¿no? O sea, los Estados Unidos, los demócratas, principalmente los demócratas, y el gobierno de México son los culpables de la tragedia de estas personas que murieron en el incendio. Así de fácil, así de fácil, así de fácil. Ahora, a mí, o sea, yo no estoy a favor ni en contra de nadie, ni, o sea, de partidos políticos, gobernantes, whatever. Yo nada más respondo, comento, critico, analizo en base a acciones y política pública. Para mí no es personal, nunca ha sido personal. Ningún análisis o crítica a algún político en particular o a un partido, o sea, no. Para mí es ideológico, es política pública, es analizar los hechos. Las personalidades, para mí no es relevante, me caigan bien o me caigan mal, ¿me explico? O sea, eso para mí no aplica. O sea, eso para mí no aplica en tomar en cuenta la personalidad de la persona. O sea, no me caen bien o mal, que quede claro. Pero lo que a mí sí me molesta es cuando los políticos empiezan a no aceptar su responsabilidad, culpabilidad en sus acciones políticas, en los resultados de su política pública. Entonces, cuando yo veo a AMLO ir a la frontera y luego descartar o no respetar la crítica o los reclamos de las víctimas, de los que estuvieron ahí, de los familiares de las víctimas. Bueno, también los familiares son víctimas, porque digo, ellos también están sufriendo de esos hechos horríficos. Y que AMLO les diga, no, te mandó Maru o whatever, que les diga, o sea, que se deshaga de la responsabilidad o la legitimidad del reclamo que le están haciendo. Eso se me hace de lo más bajo en términos de política, en términos de responsabilidad, como el presidente de México.
se me hace de segundo nivel, cuarto nivel, honestamente, de que descarte y descalifique los reclamos de la gente que está sufriendo directamente de sus políticas públicas. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso para mí no se vale. Ahora, sí hay muchas políticas, bueno, discurso político de AMLO que suena bien. Y digo, me gusta escuchar que va a ir en contra de los corruptos, en contra de los priistas corruptos, en contra de eso, ¿no? Ok, sí, digo, no hay grandes resultados en eso, pero digo, es un discurso que es atractivo. Ah, pero que le digas a una persona que te está reclamando, y estoy de acuerdo que en México los reclamos vienen así como que cuando llegas a un evento y toda la gente se te acerca y te empieza a reclamar, y, o sea, es tercer mundo, honestamente. Pero que los descalifiques solo porque no estés de acuerdo con su crítica hacia ti, porque piensas que no puedes cometer ningún error, porque piensas que siempre tienes la razón. Eso molesta. O sea, eso es lo que me molesta mucho de todos los políticos en general en México. No aceptan su responsabilidad de los resultados directos de sus políticas, de sus estúpidas políticas. Pero digo, a final de cuentas, así es México, así son todos los políticos, no nada más AMLO, así son todos. Entonces, AMLO yo no veo que nunca tome responsabilidad por las acciones que no le funcionen, por las decisiones que toma. O sea, cuando hay corrupción en su gobierno, lo dicen, o sea, o el cuate fue muy inocente, o sea, el cuate es ingenuo, o en mi gobierno no hay corrupción. Y está lleno de corrupción su gobierno porque hay un chingo de expriistas, panistas o whatever en todos los niveles, no nada más los más altos. Pero la corrupción existe, o sea, él ha de pensar que ya no existe corrupción en México. Y eso se me hace de lo más estúpido, o sea, de lo más chistoso en términos de que alguien piense eso de su gobierno. O sea, es ignorar la realidad, es no querer enfrentar esa realidad y en términos reales, con acciones de política pública, enfrentarlo y corregirlo. No, él lo descarta. No, eso no es cierto. No, whatever, no, eso no existe. O sea, te mandó tal persona. Eres grillo o pagado de la derecha, de los conservadores. Eso también es como se lava mucho las manos para no contestar cosas o descalificar las cosas. Es decir, los conservadores te mandaron o eres conservador. Digo, eso a lo mejor le funcionaba mucho mejor hace años, inclusive hasta a lo mejor el año pasado. Pero hoy en día ya se escucha como un discurso cansado, como una persona asignando responsabilidades para lavarse las manos y decir yo no tengo responsabilidad y a mí no me pueden acusar de nada, cuando es el mero que es responsable de todo. Entonces estas acciones, ¿no? Yo estoy en mucho desacuerdo en esa táctica que toma él para lavarse las manos y asignar culpas a otras personas. O sea, eso se me hace típico priista, eso se me hace típico panista, se me hace como típico político de todos los niveles en México y en todo el mundo. Cuando eres un político malo y no aceptas las responsabilidades. Pero bueno, digo, así es esto y ni modo. Esperemos que aquí en adelante la política pública de AMLO, la responsabilidad de AMLO mejore para atender estas cosas, aunque en público no lo reconozca él mismo. Digo, I don't know, no creo que pase eso, pero me gustaría ver eso en este gobierno federal y obviamente en todos los gobiernos estatales y municipales que ven a AMLO como su ídolo. O sea, porque si él siempre está desviando las responsabilidades y descalificando a la gente que lo critica, todos sus
no sé cómo se diga en español, pero todos los que lo siguen a él lo idealizan y son, o sea, proyectos de él en términos de que son candidatos de Morena y están gobernando, van a hacer exactamente lo mismo. Digo, el PRI también lo hacía, todos los priistas hacían lo mismo. Y de que lo que hacía el mero jefe, ellos eran clones del mero jefe, no sea presidente, gobernador o whatever. Digo, nada extraño en ese sentido, pero ellos son diferentes porque no somos iguales. O sea, eso se me hace de lo más estúpido, porque cada vez que dice eso, está tratando de descalificar una crítica y que crear una imagen de que no son iguales, obviamente, cuando todo lo que está pasando y todo lo que se está viendo indica que son exactamente iguales. ¿Sí me explico? Entonces, no me agrada escuchar eso y ver eso del presidente de México, que supuestamente es diferente. Pero bueno, así es esto. Alright, yo creo que fue suficiente por hoy. Yo soy Ignacio Israel Cruz Lara. Este fue Bunker Politico, el podcast más provocativo de México. Baby boy, Michael, I remembered. Do not worry, I remembered. I have something for you. Baby boys, I love you. Ciao.